Hola amigos y amigas, mi nombre es Óscar Pérez, fisioterapeuta, y hoy vengo a contaros un poco la forma de cómo sentarnos bien para que en este confinamiento que pasamos tantos minutos, tantas horas al día sentados, ya sea trabajando, ya sea, en fin, intentando ocupar el día como podemos, pues podamos hacerlo de la forma correcta. Primero, antes que nada, lo que quiero explicaros es cuál es la forma habitual en la que muchos de nosotros nos sentamos y no es correcta. Y para eso me he traído un modelo anatómico en 3 dimensiones, que es este de aquí, donde lo primero que quiero que veáis es cómo la zona lumbar, esta zona de aquí, tiene una curvatura que vamos a llamar lordosis, esta zona lumbar aquí, ese hueco que se mete hacia adentro, esa es la forma natural de la columna. Es verdad que unas personas lo tienen un poco más acentuado, otras lo tienen un poco menos acentuado, pero vamos a tratar de conservar un poco esa curva suave, ¿vale? La posición de sentado. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque normalmente en la posición de sentado, como ahora vamos a ver, la posición que colocamos es con esta parte de la pelvis rodada hacia atrás, de forma que esta zona de los discos, todos estos discos vertebrales, sufren un pinzamiento anterior, es decir, se atrapa la parte anterior, ¿veis? Como veis aquí, del disco, y eso provoca en muchos casos que haya una lesión discal en distintos grados. Eso puede ocurrir que haga que los discos protuyan más fácilmente y que en un futuro aparezcan hernias, ¿vale? Eso es una de las cosas más importantes que vamos a tratar de evitar a la hora de sentarnos bien. Entonces, como os decía, cuando nos sentamos mal, lo que hacemos es dejar el culo deslizado hacia adelante, derrumbarnos contra el asiento, y esta zona de lumbar hacemos la curva inversa, es decir, en vez de mantener la curva fisiológica, que es a lordosis suave, lo que hacemos es hundir la zona del abdomen hacia adentro, meter la barriga, hacer que toda esta zona de las vértebras lumbares se coloquen en posición de flexión, haciendo que toda la carga del peso del cuerpo recaiga solo en la parte de los discos y más en la parte anterior de los discos. Esto pasa por 2 motivos. El primero y fundamental es porque nos derrumbamos en el asiento con la intención de no hacer contracción muscular, con la intención de no cansarnos. Aquí detrás de la columna, en particular en la zona más medial, aquí, no en la zona más lateral, sino en la zona más medial, tenemos una zona muscular muy importante, que son los músculos paravertebrales, que son muchos, no vamos a describirlos todos, pero para que entendáis cómo funciona, cómo se contraen, lo que os pido es que busquéis la zona central de la espalda, la espina, os pongáis todo de pie, buscáis la zona central de la espalda, palpéis con los pulgares esa espina, aquí la zona central, y justo a los 2 lados, en ambas direcciones, en los 2 lados, vais a tener una zona muscular, como una barra de carne en los 2 lados, ¿vale? Os voy a pedir que coloquéis los pulgares ahí en la zona de la espina y un poco hacia afuera. Cuando tengáis en esa zona muscular, para comprobar cómo se contraen, vais a hacer lo siguiente. Vais primero a llevar la pelvis hacia adelante y el tronco hacia atrás, y veréis que esa zona muscular se relaja, y luego vais a hacer lo contrario. Vais a inclinar la cabeza hacia adelante y la pelvis hacia atrás, y vais a notar cómo la musculatura se contrae. Esa musculatura es la que queremos que tenga cierta firmeza para mantener la posición de la columna correcta, ¿vale? El otro motivo por el que nos sentamos mal es porque para sentarse bien hay que sentarse sobre estos 2 huesos que hay aquí, los isquiones, dicho coloquialmente los huesos del culo, ¿vale? Justo donde nos sentamos, justo donde deberíamos sentarnos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Estos isquiones, si lo vemos desde abajo, veis que no tienen una superficie muy amplia, ¿vale? En este caso, en este modelo, que pues tendría una estatura de unos 60 y... sería una persona sobre unos 70 o quizá un poco menos. Sí, quizá un poco menos. Veis que el área del isquión sería más o menos la de mi pulgar. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo sentado sobre el área de 2 pulgares mucho rato va a ocasionar que esa zona del culo duele y esté molesta. Y es lógico, porque esa zona, como cualquier zona, entre el hueso y la piel y músculos que hay interpuestos hasta el asiento, es una zona que se tiene que irrigar. Por lo tanto, normalmente cuando nos sentamos de forma correcta, una de las recomendaciones más frecuentes que hacemos es que os levantéis de vez en cuando. Os levantéis a beber, os levantéis al baño,
os levantéis a moveros simplemente porque esa zona de los isquiones se os va a cansar, ¿vale? Ahora después contaremos alguna clave para solucionar un poco eso, ¿vale? Entonces esos son los dos principales motivos por los que nos sentamos mal. No contraer la zona de la musculatura, porque queremos quedarnos pasivos y descansar, y la presión constante en los isquiones. Luego contaremos cómo se soluciona, ¿vale? Esto es muy importante en el puesto de trabajo, ahora en estos días que pasamos tanto rato sentados. Esto va a ayudar a prevenir, como decía antes, todos esos trastornos discales que podrían aparecer a corto plazo y sobre todo a largo plazo, ¿vale? Para describir la forma en que nos sentamos bien, vamos a empezar desde abajo y vamos a ir subiendo hacia arriba porque es la forma más fácil de hacerlo correcto, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que decir es que la altura del asiento donde nos sentamos, vamos con esta silla, tiene que ser tal que cuando yo me siente con el culo al fondo del asiento, mis muslos queden justo en la horizontal. Es decir, yo tengo que mantener aquí un ángulo de 90 grados entre la columna y el muslo, y el fémur, ¿vale? Entonces, desde ahí deberíamos regular la altura del asiento. Este asiento a mí me queda casi bien. Quizá un poco bajo, ¿vale? Yo que soy muy grande, pero bueno, me viene quizá un poco bajo. Pero eso sería la primera premisa a tener en cuenta, la altura del asiento. La segunda premisa, llevar el culo. En vez de hacia adelante para quedarnos con esta posición tan nefasta, vamos a llevar el culo muy hacia atrás, con el culo bien al fondo del asiento, y desde ahí vamos a ir desenrollando la columna, notando primero que todo que son los isquiones, es decir, estos huesos los vamos a apoyar, pero no por la parte de atrás, sino por la parte de abajo, ¿vale? Este orificio es donde vendría encajado el hueso de la cadera, ¿no? Digamos el fémur, aquí se movería el fémur, que está aquí hacia adelante, y entonces yo me apoyo aquí en los isquiones. Acordaros, en la parte inferior, no en la parte posterior. ¿Qué solemos hacer normalmente? Que yo en vez de apoyarme en los isquiones, lo que hago es apoyarme en la masa de los músculos pelitrocantéreos, en el resto de los músculos glúteos. Me deslizo hacia adelante y así el apoyo es más amplio. Es verdad que a corto plazo es más cómodo, es menos molesto, pero también es bastante más perjudicial. Para que notéis el contacto en los isquiones, yo os propongo primero que llevéis el culo bien al fondo del asiento, os pongáis bien erguidos y cuando apoyéis el muslo en la parte horizontal del asiento, vais a notar que el peso en los isquiones descansa un poco, se alivia un poco. Para intensificar el peso en los isquiones, para que notéis el contacto, lo que podéis hacer es subir un poco la rodilla y notaréis cómo presiona más contra ese hueso el asiento, ¿vale? Pero bueno, como os decía, la forma correcta es sentarse con el culo bien al fondo, con los muslos en la horizontal, ojo, los muslos apoyados, para eso era lo de la altura del asiento. Si el asiento está muy bajo, os va a llevar a sentaros mal, porque os vais a quedar en esta posición, y si el asiento está muy alto y las piernas se os quedan colgando, también va a ocurrir una tracción muscular en los músculos anteriores de la cadera, que tampoco va a ser ventajosa, ¿vale? Entonces, retomamos. El culo bien al fondo del asiento, la pelvis en posición correcta, así, no en retroversión, tampoco en anteversión, como estoy viendo en muchos otros vídeos de compañeros, tampoco en anteversión, no buscamos aumentar la curva lumbar tiene que ser la fisiológica, esa, ¿vale? La que viene de fábrica. En unos sujetos de columna más dinámica hay más curva, en otros sujetos hay menos. Bueno, la que más o menos tenemos de forma natural, ¿vale? El culo bien plantado aquí en la zona de los isquiones y desde ahí vamos a ir desenrollando la columna hacia arriba, ¿vale? Hay personas que prefieren meterse un suplemento lumbar para completar el apoyo de la zona lumbar y personas que no, pero si la posición es erguida, aunque no tengamos apoyo lumbar, no hay problema, ¿vale? Siguiente punto a tener en cuenta, la posición de los hombros. La posición de los hombros no puede estar adelantada ni elevada. Justo al contrario, tiene que estar descendida y posterior. Cuando he colocado la pelvis bien, el tronco lo tengo correcto y los hombros están correctos, la posición del cuello y la cabeza prácticamente se alinea sola. Es decir, colocando bien la pelvis, tronco y cuello, tronco y hombros, es muy difícil que yo me coloque mal. Esto cuesta mucho trabajo. Ya prácticamente estoy bien colocado. Si acaso llevo el mentón un poco a posterior, pero esto sería la postura recomendable, ¿vale? El asiento, de forma ideal, tendría que tener el respaldo recto, a 90 grados con el asiento y respaldo, 90 grados,
y lo suyo es que llegara hasta la altura de los hombros. Esta silla tampoco es del todo ideal, pero bueno, nos hacemos una idea, ¿vale? Que además tenéis que trabajar en la mesa, con el ordenador, con papeles, etcétera, etcétera. Pues una de las claves más importantes es, con el culo al fondo del asiento, repito, que yo tengo la espalda muy pegada al respaldo y por delante de la mesa tiene que estar muy pegada al tronco. Es decir, mi tronco va a estar en bocadillo entre la mesa y el respaldo. Lo voy a hacer. Estaría aquí pegado, el culo al fondo del asiento. Esta sería la postura correcta, ¿vale? Fijaros que necesito un buen espacio en la mesa para poner los antebrazos. Nada de escribir al borde de la mesa, porque la tracción del peso, la tracción que hace el peso del brazo, generalmente va a ocurrir que va a empezar a generar posiciones incorrectas. Esto no está correcto, ¿vale? El culo al fondo del asiento, bien pegado, y aquí. Que además trabajáis con ordenador con pantalla, pues lo ideal es que la pantalla esté centrada al frente. Lo suyo sería al menos unos 40 centímetros de distancia, no más cerca, ya por cuestiones de la visión. Y el borde superior de la pantalla a la altura de los ojos de forma ideal, ¿vale? Pero sobre todo eso, tener mucho espacio disponible para los brazos. Entonces, pues claro, esos escritorios llenos de papeles, de libros, el escritorio es para trabajar los brazos, no para el trabajo. Para el trabajo, en condiciones ideales necesitaríamos o una mesa supletoria o algún otro accesorio, ¿vale? Y hasta ahí puedo contaros hoy. Así que si tenéis alguna duda o alguna apreciación que queráis hacernos, pues nos escribís y os contestaremos, ¿vale? Un abrazo y que tengáis buen confinamiento, que volvamos todos y mucho ánimo, ¿vale?